el tema de la tasa de interés ya lo hablamos. El tema de la sostenibilidad del ajuste, digamos, también hablamos del tema de cada vez queda más la motosierra, queda menos de la licuadora. Digo, el mejor ejemplo es lo que estamos haciendo en materia de jubilaciones. Si hubiéramos dejado las cosas como venían, los jubilados hubieran perdido 2 puntos del PBI. Con lo que estamos haciendo solo van a perder medio punto. Es decir, le estamos devolviendo 1,5 puntos. Y naturalmente la discusión del tipo de cambio. La discusión del tipo de cambio es bastante ridícula. No, porque hay que hacer subir el tipo de cambio. ¿Por qué? Digo, porque si hoy no hay brecha, si no hay brecha, ¿por qué tengo que estar haciendo tocar el tipo de cambio? Es decir, ¿por qué no me gusta el tipo de cambio de mercado? Lo primero que tienen que entender que el análisis ese del tipo de cambio real, lo voy a decir en latín, diría el profe de Pablo, es una pelotudez. Porque agarran y toman una serie de tipo de cambio real. La pregunta es, ¿cuál es el año de referencia? Digo, que alguien me explique por qué toma el determinado año de referencia sobre el que calcula el promedio. Digo, que explique eso. No, eso no lo explica. No solo eso, cuando ustedes se fijan hay momentos donde el tipo de cambio real queda muy depreciado y hay momentos que queda muy apreciado. Por lo tanto, digamos, algo que tiene ese nivel de volatilidad, calcular el promedio les diría que es otra estupidez del tamaño de una casa. Pero como si todo eso fuera poco, en el momento que ustedes, no sé, calculen un promedio y en algún momento, digamos, el tipo de cambio va a pasar por ahí, tomen ese año. Ustedes podrían decir que en ese año ustedes pueden replicar las condiciones de oferta y demanda de todos los bienes pasados, presentes y futuros que afectaron a la determinación de ese conjunto de precios relativos en Argentina y en el mundo todo en simultáneo, y como si en el medio no hubiera cambiado ni siquiera la composición de oferta de bienes. ¿Y ustedes se dan cuenta del disparate que es hacer eso? Como dice el profe de Pablo, eso es hacer aritmética, eso no es economía. Entonces, digo, cuando vienen, le hablan del tipo de cambio real, que esto, que el otro, digo, o sea, ustedes se dan cuenta de la arrogancia que implica, porque implica conocer el vector de precios relativos, pero no solo ahora de Argentina, sino también de todo el mundo. Y entonces ustedes deberían conocer las preferencias, la tecnología y las dotaciones, no solo, digo, presentes, sino futuras, y no solo de Argentina, sino también de todo el mundo. Ustedes se dan cuenta. O sea, y ustedes para tomar una acción de política y para que eso funcionara, ustedes deberían ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. O sea, deberían ser Dios. Digo, ¿por qué carajo creen que Hayek le puso La fatal arrogancia a ese libro? Porque es un poquito, digamos, pretencioso, ¿no? Es decir, bueno, el que levanta la manito así, digamos, se cree que está en esa condición. Digo, un día de esto le voy a decir, tráeme un café, digo, porque digo, o sea, pero bueno, nada, ya sabes de quién estoy hablando. Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con la parte de estabilización. Ahora, obviamente, digo, no es todo estabilización, o sea, en algún momento tenemos que empezar a crecer. Entonces, digo, para empezar a crecer ahí entra a jugar un rol importante las reformas estructurales. Entonces, pero hay una cosa muy importante que es entender la naturaleza de las reformas estructurales. Esto lo explicó Toto de una manera magistral cuando hizo el primer discurso sobre las características del programa. En ese discurso, digo, él lo explicó a la perfección y es, si ustedes se fijan, todo el entramado regulatorio y de restricciones y todas las porquerías que tenemos y el entramado legal son consecuencias de ir sobre los efectos y no sobre las causas. Es decir, la causa del problema es siempre la misma. Ustedes toman los últimos 123 años de historia argentina, Argentina tuvo déficit fiscal durante 113. Ustedes, Argentina, desde el año 1901 hasta hoy tuvo 22 crisis. 20 tienen origen fiscal, que tienen o déficit fiscal alto o extravagantemente alto. Por lo tanto, digo, el problema central es el déficit fiscal. Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes tienen déficit fiscal, lo financian con emisión monetaria. Entonces,
¿qué es lo que pasa? En algún momento se le deteriora, o sea, entonces sostienen el tipo de cambio, ¿no? Entonces tratan de anclar con el tipo de cambio. Cuando ustedes hacen eso, ¿qué les pasa? Pierden reservas. Entonces aparece la ley penal cambiaria, ¿para qué? Para que ustedes no puedan comprar dólares. Digo, en lugar de arreglar la causa, que es el déficit fiscal, como los políticos no quieren tocar la de ellos, ayer quedó bien claro eso, que la de ellos no se toca, Macri diría, la mía está. Ayer fue un claro ejemplo, la mía está. Por suerte los argentinos están reaccionando. Entonces, en ese contexto, ustedes se encuentran con esa situación. O por ejemplo, financian el déficit con emisión monetaria, generan deuda. Emisión monetaria, generan inflación. Entonces empieza a haber inflación. ¿Qué hacen? Controles de precios. Ejemplo, la ley de góndolas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes controlan precios? Aparece el desabastecimiento. Entonces, ¿cómo contesta la política? Con la ley de desabastecimiento. Es decir, se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, ya es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. No, ustedes se ríen, pero digo, yo lo veo así. Digamos, o sea, digo, ¿qué le recomendarías a tu cliente? Digo, yo ahora me pongo el traje de economista. Digo, compra dólares. No, digo, bueno, digo, eso después se figura como fuga. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor. Porque así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay. Digo, ¿todo para qué? Para financiar a los que se levantan la manito para, y a la que le hace de querusa, digamos, para financiar a esos inútiles. La frase dice que el ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Digo, con lo que han robado los políticos argentinos tenemos la eternidad ganada. Entonces, la realidad es que cuando ustedes se fijan, nuestro programa económico que tiene, digamos, la pata fiscal, la pata monetaria y la pata cambiaria, donde hay un ancla nominal, no es que no hay ancla nominal. Esa es otra estupidez que decían. No, acá no hay ancla nominal. Miren, desde que nosotros llegamos, la base monetaria prácticamente no ha cambiado. Y emitimos un montón para comprar los 12.000 millones de dólares. Nos habían dejado un regalito que se llamaban unos puts en el Banco Central que nos dispara emisión endógena. Digamos, estaban los pasivos remunerados. ¿Y con qué compensamos? Compensamos con BOPREAL y compensamos con resultado fiscal. Y eso hace que la base monetaria no cambie. Hoy tenemos reservas internacionales netas nulas y tenemos la misma base monetaria. Digo, ese es el ancla. El ancla es la cantidad de dinero. Es más, si ustedes se fijan, que siempre se los queja, se los tacha de muy agresivos al fondo con el tema de la velocidad que puede bajar la inflación, reconocieron que la estamos bajando más rápido. Es más, algunas críticas me resultan bastante graciosas entre el tipo de cambio y la inflación, porque durante la convertibilidad, que tardó 20 meses en estabilizarse la tasa de inflación hasta ser un país serio en términos de inflación con el tipo de cambio fijo, hoy la tasa de inflación baja mucho más rápido que durante la convertibilidad. Y eso tiene una explicación. Porque ustedes durante la convertibilidad tenían dinero endógeno. El dinero endógeno asociado al aumento de la demanda de dinero. Cuando ustedes querían demandar pesos, ¿qué hacían? Entregaban dólares y el Banco Central les daba pesos, ¿sí? Entonces el aumento de la demanda de dinero tenía como contrapartida, ¿qué cosa? Un aumento de la oferta de dinero. Y eso hace que entonces ustedes dejaban el mercado de dinero todo el tiempo en equilibrio y lo único que restaba era que la readecuación de los precios relativos por los dos quilombos hiperinflacionarios anteriores, ¿no? Digamos, la hiper de Alfonsín y la hiper de Menem. Entonces, cuando se terminaron de corregir todos esos problemas de precios relativos, la inflación desapareció. Porque ustedes mantenían en equilibrio el mercado monetario. Nosotros también mantenemos el equilibrio del mercado monetario, pero sin emitir. Con lo cual, todos los aumentos de demanda de pesos van contra ¿qué? Contra caída en el mercado de bienes. Por lo tanto, el nivel al cual la tasa de inflación baja es muchísimo más rápido. Ahí está la explicación. No era tan difícil. Solo lo único que hay es poner un poquito de cabeza.
Entonces, para enfrentar esto, nosotros enviamos el programa de reformas más ambicioso de la historia argentina. Mandamos 1000 reformas en 2 instrumentos. 1/3 en el DNU, 2/3 en la ley de bases. El DNU todavía sigue en pie, pero ¿cuál es la característica de estos instrumentos? Tiene 3 elementos. El primero, que a diferencia de todos los DNU que hubo en Argentina, donde todos avanzaron sobre las libertades individuales, sobre la propiedad privada, esta es la primera vez que devuelve libertades, o sea, le devuelve libertad a los ciudadanos. Digo, hace un respeto furioso de la propiedad privada, promueve estructuras de mercado más competitivas. Eso sí, tiene un defecto enorme, tanto el DNU como la ley de bases. Un defecto tremendo. Va contra el curro de los políticos. Digo, eso se vio con claridad lo que hicieron, digamos, cuando lo voltearon en la Cámara de Senadores. Obviamente, digamos que los mayores abanderados de los curros que van a decir, no, el decreto es inconstitucional. Afortunadamente, la Corte, después de algunas cosas, ahora parece como que se encaminó, se reorientó y ahora falló en 2 casos a favor del DNU. No es suficiente todavía, pero es un buen inicio. En cuanto a la ley bases, la ley base también tiene los mismos conceptos, pero eran cosas que no podían salir por decreto, sino que tenían que pasar por el Congreso por el tipo de cosas que implicaban. Entonces, cuando nosotros nos sentamos con los gobernadores en Casa Rosada, una de las cosas que yo le propuse a los gobernadores era arreglarles el problema fiscal que tenían. Y eso estaba en el capítulo 4 de la ley de bases. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los gobernadores, en lugar de entender eso como un acto de buena voluntad, lo entendieron como un signo de debilidad. Frente a ese caso, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer un desastre en materia de fiscal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros sacamos el capítulo 4 de la ley bases. ¿Cómo lo leyó el círculo rojo, que cada día está más analógico? Esta es una derrota de Milei. Salió Toto y explicó, bueno, si ustedes no quieren dejar el capítulo 4 como estaba y hacen un desastre fiscal como el que estaban haciendo para que nos peguemos la piña de acá a 6 meses, nosotros levantamos el capítulo 4. Pero si nosotros levantamos el capítulo 4, ustedes van a terminar haciendo un ajuste fiscal más grande que el que están dispuestos a hacer. Ahora volvió la ley de bases. Adivinen qué tiene. El mismo capítulo 4. ¿Quién ganó? Digo, tengan cuidado con estos muchachos que están muy analógicos, que parece que no entienden bien cómo funciona la política. No solo eso, sino que además, después pasó el resto de la ley de bases, fue aprobada, y después la empezaron a desguazar. Qué interesante, porque los fondos fiduciarios tenían más de 20 años, se enteraron ahora que existían. Digo, teníamos todos los campeones del republicanismo, de la anticorrupción y todo, digo, pero nunca pasó nada con eso. Se descubrió ahora, como todas las cosas que estamos descubriendo todo el tiempo desde el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Donde, digamos, por ejemplo, hemos encontrado que la mitad de los que recibían fondos, digamos, los comedores no existían, eran comedores fantasma. O comedores que decían que tenían capacidad para que recibían a 500 personas, en realidad recibían 50. O los que pedían los bolsones de comida y que no querían que se dejara constancia de los DNI de los que recibían esos bolsones. O no solo eso, sino que además cuando recibían los bolsones cotizaban una calidad extra premium y cuando, no sé, ustedes ponían los fideos se deshacían al momento de tirarlo al agua.